Muy bien, hoy nos toca abordar nuestra cuarta clase, el cuarto tema de este curso, pero antes voy a hacer 3 aclaraciones sobre la clase anterior. La primera es enmendar una laguna, porque yo empecé una frase y no la terminé, pero se trata de un hecho que yo referí acerca del episcopado español que al firmar el concordato de 1851 acepta la supresión de las facultades de teología en las universidades católicas de España, pero no terminé la idea porque eso lo hace como contrapartida a que el Estado no intervenga en los planes de estudio de los seminarios, digamos, ¿no? Ese era lo que quería completar la idea, porque quedó sin completar según hablé con alguien, creo que con Juan Gupil después de la clase, así que no había quedado claro el asunto. Yo dije el comienzo pero no dije el final de la idea. La segunda aclaración tiene que ver con una pregunta que me hizo Perla Puricelli al final de la clase anterior. ¿Qué pasaba con el pensamiento pedagógico en relación con eso que habíamos hablado, ¿no? Ahí mi intención no era desarrollar el pensamiento pedagógico de estos siglos, sino dejar eso implícitamente planteado. Por eso empecé con una recapitulación de los principios fundamentales de lo que es una pedagogía cristiana, digamos, ¿no? Para que se advierta que toda pedagogía que corresponda a eso está en la línea de la fe, y toda pedagogía que se aparte de algunos de esos principios, o de todos ellos, de alguna manera se desvía de eso, ¿no? Pero es cierto que hay que tener en cuenta profundamente el influjo de esos pensamientos pedagógicos, porque el iluminismo, como toda cosmovisión, abarca la totalidad de los temas, entonces tiene también sus propios pedagogos y su propia forma de pensar acerca de lo que es educar, de lo que es enseñar, etc., ¿no? En eso lo que hay que tener la clara visión es de cuáles son los principios que guían esas pedagogías y entender si esos principios son o no compatibles con los principios de una pedagogía sana a la luz de la fe y de la razón, ¿no? Ahí quedaba implícito otro tema fundamental, y es esto entra dentro de esta aclaración, que es la correlación entre educación y cultura, porque si nosotros nos remontamos al concepto griego de paideia, cubre las dos cosas, integra los dos aspectos. Hablamos de educación y hablamos de cultura al mismo tiempo, porque la educación no es otra cosa que la transmisión dinámica de una cultura, ¿no? De manera tal que las dos cosas hay que tomarlas en correlación siempre. Y por eso empecé por ese tema, porque es la base de toda la vida social, digamos, ¿no? La educación y la cultura, la paideia helénica. Bien, ahora la tercera aclaración es que me quedó en el tintero, eso ya por el esquema de la clase que yo armé y por el modo en que la expuse, desarrollar un poco los 3 grandes pedagogos católicos que había puesto allí, que eran San Miguel Garicoix, San Juan Bosco y el padre Andrés Manjón, ¿no? Lo que quería destacar en cada uno de esos es una idea central o un eje vertebrador de su pensamiento pedagógico, ahí sí, ¿no? Primero, en Garicoix, una pedagogía centrada en la referencia del hombre a Dios, pero a Dios visto a partir del misterio del Sagrado Corazón de Jesús, es decir, del amor de Dios manifestado a los hombres, ¿no? Y es a ese amor de Dios manifestado a los hombres el otro eje que completa, es la respuesta del hombre, que es la respuesta de la fidelidad, a través del fiat voluntas Dei, hágase la voluntad de Dios, ¿no? Que son los 2 lemas fundamentales de la pedagogía de Garicoix. Primero, el amor del corazón de Jesús, ¿no? Y segundo, el hágase la voluntad de Dios, unido a la disposición plena y activa de entregarse al designio de Dios, ¿no? El ecce venio también. Bueno, eso era con respecto a Garicoix, que había que desarrollarlo, merecería toda una clase esto. La segunda, San Juan Bosco, con su idea del amor preventivo más que punitivo, ¿no? Y segundo, la idea fundamental que expresa en uno de sus escritos más bellos, ¿no? Donde habla de su sueño y de cómo los oratorios y las escuelas se han deteriorado desde sus orígenes, porque él ve, no que los maestros no amen a los alumnos, que es la base de su pedagogía, sino que no les hacen conocer que los aman, ¿no? La idea de un amor manifiesto, que es la fuerza operativa de la educación. Muy bien, un amor que se da a conocer, que se deja ver. Y en tercer lugar, Manjón con sus escuelas del Ave María, ¿no? Escuelas del Ave María que empiezan por ahí, ¿no? Para terminar en la adoración de Dios
por medio de su Hijo, ¿no? Y del Padre por el Hijo en el Espíritu. Es una escuela mariana trinitaria, diríamos, la de Manjón, y también con otro aspecto propio del amor cristiano, que es el llevar la educación a... Porque Manjón lo que creó fueron una serie de escuelas en los barrios más pobres de Granada, digamos, ¿no? Entre los gitanos sobre todo. La idea de Manjón era la educación como fuerza activa que transforma la realidad social, pero desde el amor de Cristo. De manera tal que los tres pedagogos centran su pedagogía en el ágape divino, diríamos, ¿no? En la manifestación del amor de Dios en Cristo. Bien, pero eso daría para toda una clase en particular. Bien, lo quería señalar porque no dije nada de esto en la clase anterior y ya con esto basta, suficiente de la clase pasada, porque si no la clase pasada nos va a consumir esto. Ahora empiezo con la cuarta. El tema 4 es la política y el derecho, la ciudad cristiana y el siglo de las revoluciones y las constituciones. Muy bien. Hoy este tema lo vamos a desarrollar en 3 puntos fundamentales. Primero, voy a hacer una consideración sobre esas 2 palabritas que aparecen en el título, ¿no? El siglo de las revoluciones y de las constituciones. Es una denominación, ambas denominaciones, el siglo de las revoluciones o el siglo de las constituciones, pueden encontrarse en manuales de historia del siglo XIX, ¿no? O de historia contemporánea. Y en particular para aludir a todo este siglo histórico que estamos estudiando, que puede abarcar unos años antes y unos años después, por supuesto, no es un siglo matemático. Pero lo interesante es que estas 2 categorías son categorías asociadas profundamente a la Revolución Francesa, ¿no? De manera tal que hablar de este siglo como el siglo de las revoluciones o el siglo de las constituciones es afiliar todo el siglo a ese acontecimiento, ¿no? Porque, fíjense, son 2 palabras de extraordinaria vigencia hasta el día de hoy, ¿no? La palabra revolución es una palabra que tiene fuerza operativa hoy día, ¿no? Muchos regímenes políticos se legitiman a sí mismos diciendo que son revolucionarios, ¿no? E incluso más allá de eso, festejamos en muchos países revoluciones, ¿no? Tenemos fechas patrias que festejan revoluciones. O sea que de alguna manera esa categoría de revolución nos abarca a todos, querámoslo o no lo queramos, ¿no? Y nos sintamos revolucionarios o no. Otro fenómeno también típico es que si uno no tiene una actitud de alguna manera revolucionaria, parece que queda fuera de juego hoy día, ¿no? La revolución es bien vista, ¿no? Es una cosa que tiene prestigio por sí misma. Una revolución es una cosa, en principio, buena. Hasta parece que para elogiar algo hay que decir que es una revolución, ¿no? De manera tal que es una categoría cuya fuerza operativa a nivel de la significación sociocultural es enorme. Eso no se puede desconocer de ninguna manera. Y otro tanto pasa con el término constitución. Porque hoy día un país que no tiene una constitución, ¿qué es? Salvo que sea Reino Unido de la Gran Bretaña, que eso no importa, esa parte. Pero un país que no tiene una constitución es un país que no ha llegado a la modernidad, ¿no? Es un país que no tiene derechos, donde los ciudadanos están expuestos a cualquier cosa, ¿no? Entonces, usted puede tener una constitución en la Unión Soviética, o, quién sabe, si había constitución. Eso ya está, listo. Si usted tiene una constitución, usted está donde debe estar. La constitución hace que haya derecho, y si no, no hay derecho. Esto se enseña hoy día en cualquier facultad de derecho, por lo menos de la Argentina y creo que de muchos países del mundo, ¿no? La Constitución es la ley fundamental. Si no hay la pirámide jurídica de Kelsen, ¿sí? Si usted no tiene Constitución, no hay fundamento del derecho. O sea, todo el derecho y todo el orden jurídico se funda en la Constitución. Dicho esto, de nuevo es una palabra con mucho prestigio, ¿no? La Constitución. En España tiene una fiesta que es el Día de la Constitución, hoy día, ¿no? Nosotros no la tenemos, pero los españoles sí. El Día de la Constitución. Muy bien.
Entonces, fíjense ustedes, la Constitución es otra palabra con prestigio, y incluso si nosotros pensamos en nuestra historia, ¿no? Parecía que el país, a partir de que hubo Constitución, ya fue otra cosa, ¿no? El país se constituyó, tuvo Constitución, entonces ya todo lo que pasa a partir de ahí es otra historia, estamos en otro mundo, ¿verdad? Muy bien, porque hay una Constitución. Hago esta brevísima introducción para ver que estos dos términos son términos que hasta el día de hoy surten un efecto, ¿no? Se quiera o no se quiera, le parezca a uno bien o mal, pero surten un efecto cultural enorme, ¿no? Parece por lo menos un ejercicio de mínima salud intelectual, por lo tanto, detenerse un poquitito a pensar qué significan estos términos y de dónde viene esa significación, si es que tienen alguna significación precisa, porque como muchos términos con prestigio suelen tener un margen de vaguedad y de imprecisión alarmante, ¿no? ¿Qué es una revolución? ¿Y qué es una constitución? Empecemos por el término revolución. El término revolución es un término latino, los dos son términos latinos, ¿sí? Aunque en su uso corriente actual y en sus connotaciones propias, la semántica latina está prácticamente fuera de juego, ¿no? Salvo en algún aspecto muy parcial y muy cejado. Revolutio en latín viene del verbo revolvere, es decir, volver a dar la vuelta, ¿no? Retornar en la misma vuelta. Una revolutio es eso, es un nuevo ciclo de un mismo movimiento. Por eso la aplicación fundamental que tiene en latín, en latín clásico es un término que prácticamente no se usa, revolución, pero en el latín del Bajo Imperio y después durante muchos siglos, la aplicación fundamental que tiene es referida a los movimientos naturales, ¿no? La revolución de los astros, ¿no? Que son en sus órbitas, ¿no? Se giran y vuelven a girar y vuelven a girar, eso es una revolución, ¿no? Recordemos que el tratado de Copérnico se llama De Revolutionibus Orbium Celestium, ¿no? Sobre las revoluciones de los orbes celestes, ¿no? Eso es. O sea que parece indicar un perpetuo recurrir de lo mismo en el orden de la naturaleza, ¿no? Eso sería una revolución. Lo mismo se puede aplicar a los ciclos temporales de las estaciones, etc., ¿no? Ese es el sentido primario. Además no se aplica en otro contexto. El que se aplique a contextos políticos es un hecho totalmente moderno, ¿sí? No nos despistemos si leemos una traducción de la política de Aristóteles, que en el libro quinto hable de las revoluciones políticas. El libro quinto de Aristóteles está dedicado a los cambios o mutaciones en el régimen de gobierno de una polis, ¿no? Y algún traductor, no sé si desprevenido o no, transforma la metabolé de Aristóteles, cambio, ¿no? Transformación, si se quiere, en revolución, pero no es una categoría aristotélica esa, ¿no? Lo que hace Aristóteles es describir los cambios que se pueden producir en un régimen político y examina las causas de los cambios. ¿Por qué un régimen político tiende a cambiar y ser transformado en otro, ¿no? ¿Por qué caen los regímenes políticos? Ese sería el análisis que hace Aristóteles en el libro quinto. ¿Por qué se producen los cambios de régimen? ¿Cuáles son las causas fundamentales? Un libro que vale la pena leer, porque dice cosas muy interesantes sobre la naturaleza de la cosa pública y sobre la naturaleza de los gobiernos y de los tipos de gobierno. Bien. Pero ahí no aparece el concepto de revolución, ¿no? Para nada de nada. Aunque, insisto, en algunas traducciones se pueda leer la palabra. El término aplicado a la esfera política es muy reciente porque tenemos que remontarnos precisamente a los siglos XVII, XVIII. Y en cuanto a su uso propiamente tal, recién al siglo XVIII. El autor más importante que pone en circulación este término referido a las cosas políticas en la primera mitad y a mediados del siglo XVIII es Montesquieu, hablando de Inglaterra, ¿sí? Y de la así llamada Revolución Gloriosa, ¿no? Del año 1688. A partir de ahí,
a partir de ahí el término empieza a cobrar la asociación con la vida política para referirse a un cambio fundamental de las cosas, del orden o del régimen político, ¿no? Pero, en realidad, no será sino hasta la Revolución Francesa que el término adquiera su condición actual, diríamos, ¿no? Y no porque se tome su uso de algún autor previo, sino porque ese uso se va forjando en el curso mismo de la Revolución. Eso es interesante entenderlo porque es una palabra que va adquiriendo una significación particular en relación con los hechos a los que alude, ¿no? Es decir, se carga de significación en relación con el proceso histórico. Esto está estudiado muy ampliamente en un libro que se publicó en el año 1990 de un autor francés que se llama Alain Rey. El libro se llama Revolución, Historia de una palabra, ¿sí? Revolución, historia de una palabra. Sigue la historia de la palabra a partir de la Revolución Francesa, le ve los antecedentes, ¿sí? Pero destaca una cosa fundamental y es esto que acabo de decir, ¿no? Este hombre es un lexicógrafo, fundamentalmente, es encargado uno de los encargados principales de un diccionario muy prestigioso de Francia, el Robert, ¿no? Y lo que hace es un examen del desarrollo del semántico, diríamos, de la palabra a lo largo del siglo XVIII, XIX, XX. Y voy a referirme solamente a una idea fundamental que es la que pone al final del libro, ¿no? A través de este largo recorrido que ha hecho de los usos y de las transformaciones semánticas del término, podemos estar convencidos del significado mayor de revolución. Y este es la racionalización de la historia. Ahora vuelvo a la idea esta, es eso de la racionalización de la historia, la racionalización de la historia. Advierte que ya esa misma expresión tiene una ambigüedad connotativa notoria, como el mismo término revolución. Porque si uno dice la racionalización de la historia, una persona prevenida contra el racionalismo verá ahí una cosa perniciosa. Pero una persona que entiende que la historia no cabe en su complejidad y en sus líneas maestras en la razón del hombre, ¿no? En cambio, una persona formada en la mentalidad racionalista verá allí un bien enorme, porque la racionalización de la historia es poner a la historia en el plano de lo racional, ¿sí? Rescatarla de lo irracional, ¿no? Y implicaría ese acto de apoderamiento de la historia por el hombre, que la hace suya y la orienta hacia donde su voluntad y su razón le indican, ¿sí? Y si advertimos que la idea que está detrás de la racionalización de la historia es esa, yo diría que este hombre ha dado con el núcleo semántico del término revolución. Es decir, en el concepto de revolución, tal como se desarrolla a través de la Revolución Francesa y en lo que pasa a significar la palabra a partir de allí, el nudo semántico está en esto, ¿no? Se trata de ese acto de apropiación, de apoderamiento de la historia por el hombre. El hombre se hace señor de la historia y encamina la historia hacia donde él quiere, hacia donde su voluntad le reclama. ¿Está claro? Variantes de eso hay muchas, ¿sí? Usted lo puede enfocar desde un racionalismo liberal, desde un materialismo dialéctico, desde un cientificismo positivista o desde la voluntad de poder nietzscheana, como quiera. No son más que variaciones del mismo tema, musicalmente hablando, ¿sí? Es lo mismo. Porque la idea clave es esta: el hombre se enseñorea de la historia, lo cual responde a ese concepto primario del iluminismo que también expresaba Kant, que no es más que el gran ideólogo, diríamos así, de todo el iluminismo, diciendo que el hombre ha alcanzado ahora su mayoría de edad, ha dejado de ser un niño que depende de otras cosas que están fuera de él y
se hace cargo de que él es el dueño de su propio ser y que la ley está en él. La ley está en él, no está más allá de él, no está fuera de él, está en él, y esa ley es su razón. Fíjese que ahí está de nuevo el núcleo semántico. Kant era un hombre muy conservador, ¿sí? Admiraba el orden prusiano, ¿sí? Ordenadísimo, metódico. La gente ajustaba los relojes cuando lo veía pasar, porque dice el biógrafo ese que uno ficha. Era tan exacto y puntual, tan maniático, obsesivo del horario, que el tipo pasaba por cada lugar exactamente todos los días a la misma hora. Entonces uno dice, ¿qué tiene de revolucionario? O sea, eso no es un revolucionario. Usaba peluquita, empolvada, ¿no? Se vestía muy formalmente. Es un revolucionario el tipo ese. Y, claro, la palabra revolución se puede tomar muy superficialmente a veces, pero claro, sí, en Kant está la quinta esencia del concepto de la revolución, se da cuenta, expresada, ¿no? Sí, señor. Sí. En la Revolución Francesa, el concepto de revolución se va a cargar precisamente de todos estos contenidos primarios de la visión iluminista de la realidad. Es la ruptura con todo el pasado, y por eso es el comienzo nuevo de la historia. La historia empieza a partir de aquí. Todo lo anterior es como una prehistoria. ¿Está claro? Esta es la carga fundamental del concepto de revolución hasta el día de hoy, ¿no? Todo lo anterior era una especie de preludio más o menos defectuoso, ¿no? Ahora empieza de veras el mundo verdadero, ¿no? El que no ha existido nunca, pero que ahora nosotros hacemos existir por medio, a partir de este gesto que es la revolución. Los dos arquetipos del uso y de las connotaciones de la revolución son dos acontecimientos históricos del mismo siglo XVIII, ¿no? La Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Los dos arquetipos. ¿Y en los dos aparece esta idea o no? Sin duda alguna, ¿sí? La simbología de los dos acontecimientos es amplísima a este respecto, ¿no? Pero basta recordar el calendario de la Revolución Francesa, ¿no? Empezamos a contar de nuevo los años, porque el centro de la historia no es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es la Revolución, ¿no? De manera tal que ahora contamos los años, primero de la Revolución, segundo de la Revolución, tercero de la Revolución, en realidad de la República, porque la República es la plasmación fundamental de la Revolución, ¿no? Mientras quedó el rey, estaba todavía el resto cadavérico del antiguo régimen ahí presente, ¿no? Pero le cortamos la cabeza al rey, proclamamos la República, ahora empieza la Revolución en serio, ¿verdad? Muy bien. Y entonces el primer año de la República, el segundo año de la República, etc. Bien. Y en los Estados Unidos tenemos esa misma idea, expresada de otra manera, con categorías más claramente asociadas a la masonería, diríamos, ¿no? El nuevo orden del siglo que comienza, ¿sí? No, de los siglos. Novus ordo seclorum. Empieza un nuevo orden de los siglos. El nuevo orden universal, nuevo orden de la historia, un orden que es nuevo, que no ha existido nunca y que empieza porque nosotros lo queremos, gracias a nosotros y a partir de ahora, ¿sí? El nuevo orden de los siglos. Es un lema que sigue moviendo a esa nación hasta el día de hoy, porque pretende que ese nuevo orden se expanda a todo el universo, ¿sí? Tiene que abarcarlo todo, en sucesivas expansiones. Bien. Ese expansionismo también se da en la Revolución Francesa, lo hemos dicho, ¿no? ¿El nuevo orden empieza con la Revolución Francesa? No, ese es un lema de la Revolución Norteamericana, no de la Revolución Francesa, pero que coincide en la misma mentalidad, eso estoy diciendo. Ese no es de la Revolución Francesa, ese lema es propio, pero la idea es la misma, empieza un nuevo orden de todas las cosas. Ahora empieza el mundo, es como una nueva creación, ¿sí? Fíjense que es una categoría teológica inmanentizada y puesta al servicio de una mentalidad inmanentista, ¿no? Porque, fíjense, un término que une estas dos cosas es el hombre nuevo, ¿no? Que tendrá su auge en el lema del hombre nuevo soviético, ¿verdad? El hombre nuevo es un hombre cristiano, ¿verdad?
Es el hombre nuevo es el hombre que es hecho nuevo por la gracia de Cristo. Ahí está el nuevo comienzo, el nuevo nacimiento. Pero como el iluminismo es una ideología de sustitución del cristianismo al que pretende reemplazar, tiene categorías que son las mismas de la fe cristiana, pero despojadas de su sentido propio, ¿se entiende? Todo esto es clarísimo en la concepción de la historia, pero llevadas al nivel del inmanentismo, ¿no? Antropolátrico. Y acá funciona esa idea de un nuevo comienzo, ¿no? El nuevo orden de los siglos, el tiempo nuevo, el centro nuevo de la historia, el hombre nuevo. Todo eso va unido, ¿no? Fíjense que eso se correlaciona directamente con el tema de la clase anterior, que es hay que crear al hombre del orden nuevo, ¿no? Al ciudadano del nuevo mundo. Eso hay que hacerlo, ¿no? El concepto de revolución como ruptura con todo el pasado no agota, sin embargo, la connotación que adquiere el concepto de revolución a lo largo del proceso. ¿Y por qué no? Porque hay por lo menos otra cosa central, y es que a partir de la Revolución Francesa, y eso pasa también de una manera distinta, con otra modalidad en la Revolución Norteamericana, la política queda redefinida como conflicto. Esto es algo que también vale la pena explicitar un poco porque atraviesa toda la realidad de hoy día, ¿no? Si no hay división en la sociedad, si no hay facciones, partidos que la representen y que se alternen entre sí de alguna manera, no hay política. ¿Qué es eso? ¿Qué concepto de política es eso? Eso es la política. La política en el sentido filosófico propio y realista no es otra cosa que el gobierno racional de la sociedad civil en orden al bien común. Eso supone sociedad. Y la sociedad supone unidad, no división. Una unidad de pluralidad, una unidad compleja como esta de unidad humana, ciertamente. ¿Sí? Una unidad humana es una unidad de personas o de sociedades menores, es siempre una unidad compleja. Pero una sociedad es una unidad, porque si no hay un bien común que perseguir, si no hay un concepto del bien común al que se persigue y al que todos se comprometen a cooperar, ¿no? Si no hay algo que nos una, ¿qué sociedad tenemos? No hay sociedad. Por eso, una sociedad concebida a partir de la división no es una sociedad. Ahí yo puse una palabrita que está tomando el autor francés, que es Marcel Descartes, que dice que a partir de la Revolución Francesa la sociedad es sustituida por la disociedad. Ya no hay más société, sino disociété. La sociedad dividida, disociada, convertida en conflicto, ¿no? Fíjense que el marxismo no es más que la expresión ideológica de esto, ¿sí? La concepción marxista no hace más que llevar esto al nivel de la explicitud, ¿sí? Pero si usted concibe a la sociedad como una lucha de facciones, que es la que permite a su vez que haya progreso, ¿no? Entonces, si no hay bandos que se disputen el poder, pero además otra cosa, fíjense ustedes, además de la división contra la unidad, y ahí, desde el punto de vista teológico, hay materia para reflexionar, ¿no? Porque la unidad de la creación viene de la unicidad de Dios, ¿no? La unidad de la sociedad, en última instancia, tiene que fundarse en la unicidad de Dios también, ¿no? Y en quien representa a Dios en el orden civil, que es la cabeza de la sociedad, para gobernarla, cuya autoridad viene de Dios. Acá hay un tema fundamental, porque si no, la revolución va asociada a la idea de que la autoridad la ponemos los hombres, no viene de afuera. Vuelvo a la heteronomía, autonomía de Kant, ¿no? La revolución, lo que implica la primera revolución es eso, la autoridad ahora viene de los hombres, ¿no? Y por eso la autoridad se degrada a poder, en el fondo. Ya no hay más autoridad, que es el derecho del superior para mandar y ordenar, no. Sino que hay poder, nada más que poder, todo es cuestión de poder. Adquirir el poder y conservarlo. Pero no se trata sino de que
en esa lucha por el poder se canalice la división necesaria de la sociedad, pero tiene que estar dividida. ¿Y por qué necesariamente tiene que estar dividida? Uno puede advertir detrás de eso, obviamente, el influjo demoníaco, ¿no? La casa dividida, ahí tiene que estar dividida. No puede haber unidad, claro, no debe haber unidad, porque la unidad sirve al orden y por lo tanto sirve a Dios. No debe haber unidad, tiene que haber división. División. Está la cola de la bestia. Pero además de eso, de esa advertencia teológica que es clarísima para mi parecer, ¿no? Hay que entender que la forzosidad de la pluralidad y de la división viene del relativismo que instaura un concepto absolutizado de libertad humana. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Si usted le da el mismo derecho a cualquier opinión, le da el mismo derecho a cualquier parecer, le da el mismo derecho a cualquier visión del mundo, ¿sí? El mismo derecho a cualquier religión, entonces la sociedad no puede estar más que dividida, ¿sí o no? Y claro, obvio, la sociedad pasa a ser por definición división, un montón de sociedades que coexisten entre sí. Esto es. Y el principio del poder humano se erige en lo superior, o sea que el quicio de la unidad está en esto, en el bien común, que sería nada más que un bien común formal, que cada uno pueda hacer lo que quiera, pensar como quiera, vivir como quiera, la disociedad llevada a su extremo, ¿verdad? Y no tenemos sociedad ahí, claro, la sociedad. Hay la juxtaposición de grupos que coexisten, ¿no? Y que más o menos se amañan para salvaguardar sus intereses recíprocos, ¿no? Mientras no me molesten mucho, yo no molesto mucho al otro, y listo. Y eso es todo. Eso no es una sociedad, claro, no. O es una sociedad en un sentido ínfimo de la palabra, sociedad, ¿no? Y es más una disociación que una sociedad. Pero eso se convierte en el ideal. Hasta por ahí nomás diríamos, no, claro, claro que sí, porque las ideologías revolucionarias van a ser profundamente sectarias siempre. Sí, lo siguen siendo, claro que sí. Y porque tienen que establecer por la fuerza la unidad del nuevo orden. Porque hay algo que es uno, el nuevo orden. Y todo tiene que encajar en el nuevo orden. Por eso vale cualquier opinión menos la que pretenda ser la única valedera, porque la única valedera es el nuevo orden, ¿sí? En el que caben todas las opiniones, siempre y cuando respeten la superioridad del nuevo orden. Claro. El nuevo orden sustituye a la verdad. Es la verdad. Esto es lo que hay que advertir. Y esto es lo que significa revolución. Podríamos seguir profundizando esto, pero ya nos llevó buena parte. Constitución. ¿Qué es constitución? Acá tenemos otra palabra latina. Constitución viene del reino latino constituere, compuesto de statuo. Statuo se traduce en latín como establecer, estipular, poner algo en firme, ¿no? Cuando esto es en común o de común acuerdo entre dos o más, es una constitución, ¿no? Una constitución. Co-statuere, ¿no? La constitución. Ese término en latín clásico tiene amplísimo uso para muchas cosas. Cicerón incluso lo usa para hablar de la constitutio rei public, es decir, las cosas que se ponen firmemente y se establecen como propias del régimen de la república, ¿no? Esta constitución. Este sí tiene uso antiguo en el ámbito político, digamos, ¿sí? Hasta tal punto que también en toda la tradición de la cristiandad, statuta o constituciones se usan para referirse a muchos documentos públicos, ¿sí? Las constituciones de Clarendon, las constituciones son estatutos reales de distintos reinos, de distintos momentos de la historia de las monarquías cristianas. Bien. Cuando hablamos de constitución hoy día no hablamos de eso, no señor. No se refiere a cualquier estatuto, a cualquier reglamento, a cualquier estipulación de algo que queda firme, ¿no? No. Constitución significa otra cosa. Y ese nombre adquiere de nuevo su significado de la historia, del uso para hablar de la Constitución de los Estados Unidos y de la Constitución de la Revolución Francesa, ¿no? La primera que emerge del Congreso Constituyente de Filadelfia, la otra que emerge del Congreso de la Asamblea Nacional Francesa, de la Asamblea Nacional Constituyente.
La Constitución va ligada entonces a la Revolución. Claro, la Constitución va ligada a la Revolución, es un gesto fundacional, inaugural de la Revolución, por el cual la Revolución, ¿qué hace? Y establece, constituye el marco jurídico del nuevo orden. Constitución. Por eso sin Constitución, a partir de allí, no hay derecho. Y la Constitución es la fuente y la madre de todo derecho. ¿Y esto qué significa? Que no existió derecho hasta ese momento. Si no había Constitución. Porque si un Estado no tiene una ley constitucional, no hay derechos. Claro, los derechos y obligaciones lo acompañan al hombre donde quiera que vaya, ¿no? Son como... Así como se habla de los atributos ónticos, esas determinaciones que acompañan al ser donde quiera que vaya, ¿sí? Los atributos son propiedades siempre, ¿no? Son propiedades, cosas, determinaciones propias de algo, ¿no? Y el ser jurídico es una propiedad del hombre, así que lo acompaña al hombre donde quiera que vaya. La Constitución no. La Constitución en este sentido no. En este sentido que va vinculado al proceso de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. ¿Por qué? Y porque, claro, los estados que no tienen eso no han existido, no, por supuesto, a lo largo de la historia. Yo hice hace un momento la salvedad un poco irónica de la Gran Bretaña, porque ahí tenemos un importantísimo reino moderno, ¿no?, que no tiene constitución hasta el día de hoy en este sentido, claro. Tiene un orden jurídico al modo antiguo o clásico, diríamos, con todas las transformaciones posteriores que lo han ido deformando progresivamente hasta el día de hoy, en el que de lo tradicional queda bastante poco, pero algo queda. Pero lo que importa entender es esto. Si uno dice que por la Constitución queda fundado todo el orden jurídico, lo más importante es lo que está desconociendo ahí. Y es que el fundamento de todo derecho no lo pone el hombre. Yo dije que los derechos y las obligaciones lo acompañan al hombre donde quiera que vaya, porque el hombre está referido trascendentalmente por su propia naturaleza al bien sumo como exigitivo de su perfeccionamiento. El hombre, por ser racional, está llamado a obrar libremente. Obrar libremente es obrar a la luz de la inteligencia. Y la inteligencia es la que representa al hombre el bien. Pero la inteligencia, como tal, no está restringida a los bienes particulares, sino que puede alcanzar el bien en general, y sobre todo el bien sumo. Es capaz de entender el bien sumo, al que se ordenan todos los bienes, y sin el cual todos los bienes carecen de orden. La exigencia del bien sumo es una exigencia de perfeccionamiento. El hombre está llamado a perfeccionarse moralmente, es decir, por sus actos voluntarios y libres, en orden al bien sumo, y ahí surge la moralidad humana. Y la juridicidad es parte de esto, porque la juridicidad tiene que ver con los derechos y las obligaciones que la referencia trascendental al bien sumo instaura en nosotros, en cuanto a miembros de una sociedad que mutuamente se deben algo entre sí, tienen deberes, en virtud de exigencias que se encuentran en otros, exigencias y obligaciones o deberes que surgen de la referencia a lo justo. Si no, no hablaríamos de derecho. Derecho en latín se dice ius, y de ius viene el adjetivo justus, es decir, el derecho es el orden de lo justo. Y si no hay relación al orden de lo justo, no hay derecho. Pero el orden de lo justo no lo pone el hombre caprichosamente, esto es lo que hay que entender. El orden de lo justo es anterior a la voluntad del hombre. El hombre con su razón lo tiene que conocer, lo tiene que entender, lo tiene que captar, y con su voluntad lo tiene que servir. ¿Tiene aspectos de convención humana también? Sí, por supuesto que tiene un margen y un aspecto amplio de convencionalidad humana en orden a los bienes particulares y al modo en que el hombre puede tender en cada circunstancia al bien sumo. Sí, señor, pero no se limita a eso. Acá tenemos el concepto que ya veía con toda claridad la antigüedad clásica y que la cristiandad remarcará y trascenderá a la luz de la revelación, de una ley natural, ¿no? Como dice Cicerón hermosamente en el De Legibus, los seres humanos estamos bajo una ley que es anterior a nosotros y que estamos llamados a reconocer por la razón, porque esa ley no es otra cosa que el ordenamiento divino del mundo.
el hombre tiene que encontrar ese orden y lo tiene que respetar. Estoy hablando del joven Cicerón, ¿sí? Otro libro que hay que leer, De Legibus, de Cicerón. Cicerón sobre las leyes. Cicerón. El otro día le decía en la clase a los alumnos de filosofía, no se lee a Cicerón, nadie lee a Cicerón. Aristóteles tiene mucha más lectura hoy día, Aristóteles se lo sigue leyendo, ¿sí? Alguien lo lee, pero Cicerón no lo lee. Cicerón es uno de los autores más copiados en toda la tradición monástica, ¿sí? Hay montones de códices de Cicerón, y uno cuando lo lee se da cuenta por qué, ¿sí? Hay que leerlo. Cicerón establece esto con una claridad meridiana, y lo que está, yo dije, ese concepto lo asume la tradición cristiana, obviamente, porque, claro, ¿quién pone la ley primera? El creador, ¿no? Lógico. No el hombre, porque el hombre no es el creador. El hombre es la criatura. Una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, pero criatura. El hombre puede poner normas, sí señor, pero subordinadas a esa ley que lo trasciende, que le viene de fuera, a pesar del joven Kant, ¿sí? Le viene de más allá de él. Claro que sí. La Constitución, en el fondo, convertida en acto de poder revolucionario para instaurar todo el orden jurídico según la voluntad del hombre, ¿no? La pirámide de Kelsen. Es la convención humana la que hace la ley, no otra cosa. La convención humana racional, otra palabrita del iluminismo, ¿sí? Racional. La dice Kelsen, como todo neocantiano, pero la dicen también los marxistas, ¿no? Que la razón crítica es la razón verdadera, ¿no? Basta oír a Habermas, ¿no? La racionalidad es lo que tipifica al régimen de la democracia progresista, porque es el diálogo racional el que la constituye, ¿no? Y de ahí surge la auténtica ley. Convención humana, y ¿qué otra cosa va a ser? Ya estamos en una edad post-cristiana y post-metafísica, no van a hablar de ley natural, ¿sí? Imposible. Hay un principio consolador de la filosofía natural que leía el otro día. Lo leía porque para una clase que estaba preparando. La filosofía natural escolástica expone ese principio de una manera muy concisa. Pero el principio, ¿cuál es? Que las cosas que son contrarias al orden de la naturaleza duran poco. De hecho, 200, 300 años en el proceso de la historia humana es poco, así que es un adagio esperanzador, ¿sí? Las cosas que son contra la naturaleza duran poco. Bien. Y la concepción de un derecho basado en la constitución humana es contra la naturaleza del derecho, es contra el orden moral, ¿está claro? Porque suprime el fundamento trascendente de todo derecho y de toda ley. Bueno, pero las constituciones traen bien. Eso es una posición pragmática, ¿me entiende? No del principio. ¿Y qué bien puede traer? Hay que ver. En realidad, si uno estudia el proceso histórico, que es lo que nos correspondería ahora, ¿no? Yo dije que habíamos hacer 3 momentos, no he desarrollado más que el primero. El segundo es este momento histórico de esta clase, que no voy a mencionar los títulos, ¿sí? Porque el segundo momento, lo que mi intención era desarrollar los acontecimientos históricos de las revoluciones de todo este ciclo, ¿no? Presentarlos, por lo menos, nombrarlos. Porque las constituciones traen el orden, las constituciones, en el sentido moderno asociado a revolución, nunca traen el orden, jamás. Traen la división y el conflicto. Esto es lo que hay que entender. Se las podrá cantar las loas que se les canten, pero como están fundadas en un concepto que es antijurídico, no pueden sino terminar en el desquicio jurídico y en la postulación de normas que no son leyes como si fuesen leyes. Por eso yo puse allí la expresión la antijuridicidad postulada como ley.
antijuridicidad, lo que se opone a la juridicidad, es decir, a la condición de derecho, en el sentido propio de la palabra, de lo que es justo, del orden de lo justo. Entonces, lo antijurídico es la ley. Eso es casi una consecuencia inexorable de la Constitución en el sentido de la revolución. Eso se da en oleadas distintas, según los momentos, en procesos largos de un siglo, siglo y medio, 2 siglos, pero se da, ¿sí? Y con pasos o con fases marcadas, ¿no? Y muchas veces proyectadas, es decir, planificadas. Si uno observa lo que es la historia de Europa entre 1815 y 1915, y en Hispanoamérica pasa otro tanto, es el desorden continuo prácticamente, ¿está claro? Revolución tras revolución. Por eso se habla del siglo de las revoluciones. O sea, la revolución nunca está quieta, no puede estar quieta. Lógico, si no, no sería ella misma. Necesita repetirse constantemente. Y nunca se sacia, no, jamás. No se puede saciar nunca, es un monstruo que se come a sí mismo. Y sí, claro, sí. Por eso se habla aquí de el ciclo de las revoluciones, ¿no? El ciclo. Las 2 revoluciones típicas serían la francesa y la norteamericana del siglo XVIII. Muy bien. A partir de ahí vienen todos los procesos revolucionarios. Fíjense que a poco de terminado el Congreso de Viena y su gesto restaurador, ya Europa de nuevo se ve a pocos años. 1815, Congreso de Viena. En 1819 empiezan una serie de trastornos que se manifiestan a través de atentados, magnicidios, ¿sí? Kotzebue en Alemania, el duque de Berry en Francia, ¿sí? Y aparece la primera ola de revoluciones, que es la del 1820. 1820. España, el alzamiento para forzar a Fernando VII a restaurar la Constitución en 1812. ¿Sí? Bueno. Italia, primeros conatos, Piamonte, el norte, el Véneto. Grecia, el alzamiento independentista. Fíjese, acá la revolución se asocia, y este es un tema interesantísimo que habría que estudiarlo aparte, esa ideología iluminista tiene una contraparte que va a ser su pandán, ¿no? Es el jueguito, que es el romanticismo, ¿no? Y la revolución se va a revestir de temas románticos a lo largo del siglo XIX. El tema de las reivindicaciones nacionales, el tema de la independencia, ¿no? de un poder superior. Caso de Grecia, las 2 cosas, ¿no? La nación griega se independiza, nada menos que del Imperio Otomano. Miren qué causa que se encontró la revolución ahí. Como para hacer tan temblequear las conciencias de lo que estaba dicho el Congreso de Viena, ¿no? Porque se trataba de la liberación de los griegos del poder otomano. Miren ustedes. Pero haciendo una revolución liberal. ¿Se da cuenta? Qué combinación, ¿no? Es una trampa histórica eso, ¿se da cuenta? De todas maneras, la alianza va a permanecer firme ahí. Después sí van a venir apoyos para los revolucionarios griegos más tarde, pero no en ese primer momento, en que hasta Rusia se mantiene plantada y le dice que no a los revolucionarios griegos, ¿no? Pero eso hay que estudiar cada hecho en particular, es interesantísimo eso. Pero ya viene una primera hora de fermento, ¿no? Revolucionario. ¿Por qué? Porque la revolución está instalada. Eso es algo que dice Metternich con mucha agudeza en ese aspecto. En la medida en que las instituciones y el pensamiento de la revolución esté en medio nuestro y la revolución sigue viva. Lógico, claro, es así. Si el pensamiento de revolución sigue activo y si las instituciones de revolución están dentro de nuestras propias instituciones, recordemos que la monarquía francesa restaura, pero restaura en base a una constitución. Claro, una constitución monárquica, absolutista, pero es una constitución. El principio de la constitución está aceptado. Entonces, el fermento revolucionario sigue operando, sí, claro que sí. En 1830 se desencadena la ola revolucionaria a partir de la Revolución de Francia, ¿no? Contra Carlos X,
contra el ministro de Carlos X propiamente, y una serie de medidas de corte absolutista, ¿sí? Entonces viene el alzamiento francés de 1830 que desencadena otros correlativos, ¿no? O que va asociado a otros. Fíjense que dice, bueno, pero uno puede analizar esto desde diversos puntos de vista, bueno, como un conflicto entre derechas e izquierdas, entre tradicionalismo y revolución y liberalismo, o conservadurismo y liberalismo, etc. Todas esas visiones son posibles, son instrumentos de análisis, pero detrás de eso hay un conflicto de fondo, que es el que yo traté de representar en la iconografía de este curso, ¿no es cierto?, que la tienen en el programita, con esos dos cuadros de el hombre que se exalta por encima de todo, el hombre que espera la luz de lo alto desde su cavernita, ¿no? Son dos actitudes fundamentales las que se juegan en este conflicto. Esto es lo que hay que advertir. Después vendrán las del año 48, ¿no?, la tercera ola, pero entre el 30 y el 48 también hay conflictos importantes como las guerras carlistas que se desencadenan en España, ¿no es cierto?, a partir del proceso de liberalización del régimen de Isabel II, ¿no?, que traerá nada menos, por ejemplo, que la desamortización de Mendizábal, ¿no? En plena monarquía borbónica española del siglo XIX tenemos la desamortización de los bienes eclesiásticos, es decir, la incautación de todos los bienes que se consideraban improductivos, una medida de la Revolución Francesa, pero en la España monárquica del siglo XIX, ¿se dan cuenta? Como lo que hablé la clase pasada de la intención del Estado de manejar la educación hasta en los seminarios, ¿se dan cuenta? Porque por eso los obispos españoles tienen que ahí empezar ¿cómo se llama?, negociar para que no se nos metan en el seminario y saquen la facultad de teología, bueno, sí. Y entonces la universidad queda decapitada, ¿sí?, pierde su cabeza, ¿no? Como usted decía la clase pasada, la Universidad de Salamanca sin facultad de teología, ¿qué es eso? Y eso está decapitada, ¿no? Ha perdido su historia, su sentido de ser, ¿no? Claro, ¿sí? ¿Qué va a ser? Sí. Bueno, y después el 70, ¿no? El 70 ya con la revolución de la Comuna, ¿no?, que da origen a la Tercera República, después de la feroz represión que la República hará de la Comuna, ¿no? Comuna, que es un alzamiento ya de tipo socialista, anarquista, ¿no?, que va contra todos los aspectos del liberalismo, porque este es un tema que voy a abordar la clase próxima al hablar de la economía, así que ahora no me voy a meter en eso del liberalismo y el socialismo, porque eso lo trataremos en la próxima. Pero las revoluciones tienen su amplísimo ciclo que en el siglo XX se prolongará, ¿no?, y siempre asociados al tema de la Constitución. Bueno, y por último, para terminar esta clase, la tercera parte era una reflexión a partir de algún texto bíblico y que tiene que ver también en parte con la consideración que me hacía Andrés al final de la clase pasada con relación a el carácter, digamos así, temporal de la cristiandad, que no se debe identificar, por supuesto, ni con la Iglesia ni con el reino de Dios, ¿no? Pero el régimen cristiano, la ciudad cristiana, a la que se opone toda esta doble categoría de revolución y de constituciones opuestas a la ciudad cristiana, si uno la entiende en el sentido histórico que acabo de explicar, ¿no? ¿Qué es la ciudad cristiana o qué es la república cristiana o la cristiandad? No es otra cosa que el orden temporal del gobierno civil, pero elevado a la luz de la fe y vivido en la gracia de Cristo, ¿no? Y eso, que es temporal, que no se identifica ni con el reino ni con la Iglesia, tiene sin embargo exigencias en la propia fe, ¿no? Primero que nada, lo que tiene que quedar en claro, y esto nos sitúa en el panorama político desde los principios de la fe, ¿no? La primera problemática que se puede plantear, y hoy día se plantea ampliamente, y se la viene planteando desde el siglo XIX, yo hablé en la otra clase de los liberales católicos del siglo XIX, y el liberalismo católico del siglo XX retornará con mucha más fuerza, baste pensar en Maritain, por ejemplo, ¿no?, y su ideal de una nueva cristiandad, una cristiandad que no tiene que ver con el carácter confesional del Estado, o que la fe sea el fundamento de la vida política, sino que se opera de otra manera, con lo cual ya en el fondo el concepto mismo de cristiandad queda desvirtuado. Esa nueva cristiandad maritainiana remonta su tradición ideológica, primero que nada, al concepto de la nueva cristiandad que yo les mencioné en el librito de Novalis, ¿no?, Europa o la cristiandad. Bien. Pero
la cristiandad en su sentido propio, como régimen político cristiano, hay cosas que desde la fe no cabe dudar. Primero, que es bueno, no es un mal, es un bien. Uno puede decir, bueno, es un bien posible o no posible en ciertas circunstancias particulares. Eso es obvio que es así, ¿no? Que los cristianos no siempre podemos vivir históricamente en un régimen cristiano. De hecho, hay cristianos que viven en países que no son cristianos y que son estados no cristianos. Pero el conflicto y la paradoja que genera el proceso de la Revolución Francesa o de la Revolución Americana, lo mismo, es que los cristianos vivimos en sociedades mayoritariamente cristianas con gobierno no cristiano. Esta es la paradoja, ¿no? Son sociedades cristianas, de tradición cristiana, de cultura cristiana, pero que no se dan un régimen cristiano. Ahí ya. La cosa es que el cristiano viva en la China. Bueno, hasta que los chinos no acepten la verdad de la fe, si uno vive en China, espera que el régimen no sea cristiano, ¿no? Y si uno se va a vivir a Arabia Saudí, lo mismo. Bien. Sí. Pero en Francia o en Italia o en la Argentina, claro. La bondad intrínseca es algo que, insisto, a la luz de la fe y de todo el magisterio no se puede dudar. Es algo bueno. ¿Y cómo no va a ser bueno? ¿Cómo se puede esperar que no sea bueno que el régimen político sea cristiano? ¿Es bueno para los cristianos y para los no cristianos o no? Pero claro, sin duda. Porque si un régimen político cristiano es un régimen político guiado por la luz de la fe, que trasciende a la luz de la razón o no. Y claro, que conoce mejor la voluntad de Dios o no. Por supuesto. Y por lo tanto puede ordenar mejor. Porque la función del gobierno civil es ordenar, ¿o no? Ordenar la vida de los hombres hacia el bien común, ¿no? Y el bien común temporal es un bien subalterno del bien común eterno. Porque no es el bien común sin más. Pero ¿quién puede discernir eso claramente fuera de la luz de la fe? Y entonces, ¿qué eso significa? Que el régimen, los cristianos tenemos que querer un régimen, y pareciera que es razonable. Primero que nada dije, entender que es un bien. Segundo, porque parece que no, digo, es decir, esto parece una obviedad decirlo, pero no es tan obviedad hoy día, ¿no? Porque parece que no es un bien de ninguna clase. Es algo a lo que hay, no hay derecho. ¿Cómo que no hay derecho? ¿La luz de Cristo no tiene derecho a guiar el orden civil? ¿Cómo es eso? No solo es bueno, sino que es conveniente, y más aún, bajo ciertos aspectos necesario. Porque el orden del gobierno civil, lo mismo que cualquier cosa humana, la literatura, la música, la educación, la arquitectura, todo lo que es humano, al ser asumido por la vida de la gracia es elevado, ¿o no? Y claro, y el gobierno también, sin duda alguna. La vida social también, y claro. Si no es desesperar de la gracia, ¿o no? Si no se admite el principio, quiero decir, ¿no? Si el principio se rechaza, estamos en una desesperación, ¿o no? Y en una especie de apostasía. Bueno, la gracia, eso que decía terriblemente hace unos años el presidente de los Estados Unidos actual, ¿no? El Evangelio uno lo puede tener en cuenta en la vida particular, privada, pero si uno quisiese aplicar el Evangelio a la vida pública, por ejemplo, en nuestro país, dijo, la seguridad de los Estados Unidos se derrumbaría en unas pocas horas. O sea que no tiene proyección política posible, ¿se da cuenta? La verdad revelada. Eso dijo yo, que es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? El problema es que si nosotros procuramos ser fieles al don de la fe bautismal, pensemos lo mismo, ¿no? Y lo que yo pensaba era desarrollar 3 textos reflexionados brevemente desde el punto de vista exegético, pero no lo voy a hacer, simplemente los voy a mencionar en su sentido o en su concepto primario. Porque una cosa que suele decirse de esa frase de nuestro Señor se abusa de manera lastimosa en el contexto posterior a la Revolución Francesa, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
como toda cosa, si uno la quiere entender bien, tiene que hacer exégesis, ir al texto, estudiarlo, ¿no? Como decía el padre Ruta, si uno quiere entender la Biblia, hay que estudiarla, ¿no? Hay que estudiar y estudiar y estudiar a ver qué es lo que dice, primero que nada. Pero dad al César lo que es del César, ¿qué es dad al César lo que es del César? Y a Dios lo que es de Dios. ¿Quiere decir que hay que separar la Iglesia del Estado? No, señor. El que entienda eso no entendió absolutamente nada, ¿eh? Más aún, el que pretenda que el texto dice eso, implícitamente está acusando a la Iglesia de no haber entendido el texto durante casi 2000 años, ¿no? Bien. No quiere decir que el orden temporal tiene que estar separado del orden espiritual y sobrenatural. Eso es lo que no quiere decir, ni puede querer decir la frase. Imagínense que para... Eso se lo está diciendo a judíos nuestro Señor, ¿no? ¿Y qué sentido puede tener para un judío separar el orden público de la vida civil, de la voluntad de Dios y de la ley de Dios? Es una cosa. ¿Eso les está diciendo? No, señor, de ninguna manera. No voy a hacer la exégesis, pero yo puse ahí, en el primer punto, un complemento de esa frase que da título, que es el Lucas 20:25, que permite ubicar el sentido. Y él hizo una especie de silogismo ahí. Y el César es de Dios. Ha de dársele, por tanto, a Dios. ¿Sí? Porque una cosa que se suele olvidarse en cualquier una exégesis elemental de esta frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Eso pone al César y a Dios en el mismo plano? Obviamente que no, ¿no? No, claro que no. El César y Dios no son del mismo orden de cosas, ¿no? Se podría suponer como hipótesis exegética por un segundo, para cualquiera que conozca el Evangelio y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que Él puso al César en el mismo plano que a Dios. No, es obvio que no. La frase usted la podrá entender en un sentido o en otro, pero poner a los dos en el mismo plano, eso sí que no. A Dios hay que darle lo que es de Dios. ¿Y el César es de Dios o no es de Dios? Claro, ahí está el punto fundamental. Miren, todo gobierno humano sobre la tierra está subordinado al gobierno divino del mundo. Y cuando uno conoce esto, tiene la obligación de ordenarlo voluntariamente, ¿o no? Pero claro que sí. El César no es alguien que no le pertenezca a Dios. Que eso es lo que significa el laicismo de la Revolución Francesa, ¿no? El César se hace a sí mismo César. Napoleón, ¿sí? ¿Cuál es ese símbolo que comentaba, que se corona a sí mismo? No recibe la unción que viene de lo alto, sino que él se pone encima de una corona de laureles, como de los antiguos Césares. Es el César, ¿sí? Es el emperador no en el sentido del emperador cristiano, sino de los antiguos Césares. Él es el César, ¿sí? De acá, sí, César. Yo me corono a mí mismo. Claro. Pero el César que no se reconoce como de Dios, ahí está el problema, ¿no? Porque el César le pertenece a Dios. Esto es lo que hay que entender. Entonces al César hay que dárselo a Dios. Como dice San Agustín, todo el orden de la sociedad civil es para la justicia. Es un principio de uso natural. Y está bien eso. El orden de la sociedad es para la justicia. Pero la primera justicia en cualquier sociedad, dice Agustín, es darle a Dios el culto que se le debe. Por lo tanto, la primera y máxima injusticia es la idolatría, a partir de la cual toda la sociedad queda sumergida en la injusticia. El César es de Dios, ¿no? Claro, sí. Entonces, la primera obligación del César, del príncipe, del que gobierna, ¿sí? Eso sí que, y eso lo ha enseñado la Iglesia siempre. ¿Puede variar el régimen particular? Pues sí, claro que sí. Cada pueblo tiene derecho, de nuevo, a darse las instituciones más adecuadas a sus propias tradiciones particulares, a su idiosincrasia, ¿no? En la forma particular de gobierno. Sin embargo, hay un privilegio particular de la monarquía cristiana, que ¿cuál es? Ya se lo decía Santo Tomás esto. La monarquía, Santo Tomás postula que la forma de gobierno más adecuada es lo que llamamos el régimen mixto, que es el que templa las virtudes y las exigencias de la monarquía, de la aristocracia y de la democracia, ¿no? O república. Las modera entre sí y las armoniza. Pero siempre bajo una cabeza, dice Santo Tomás. El principio monárquico es el que tiene que fundar a todo el orden civil. ¿Por qué? Porque la monarquía tiene el privilegio de ser la forma de gobierno
que más se asemeja, ¿no?, al gobierno divino del mundo, porque Dios es un monarca. Es decir, Dios gobierna la totalidad de la creación. Entonces, en la figura del monarca humano, con todas sus debilidades, que eso nunca la tradición cristiana lo ha ocultado, ¿no? No hay nada más alejado de la deificación del gobernante que la tradición cristiana, propiamente hablando, ¿no? El gobernante es un hombre. Ahí juega su papel también el reconocimiento de las dos autoridades, ¿no?, la civil y la eclesiástica, que no se confunden y tienen que coexistir con todas sus peleas y con todos sus conflictos, ¿no? Es una lucha que hay que aguantar en el tiempo, parte del conflicto de la realidad, ¿no?, y del buen combate. Eso es un conflicto ineludible, salvo que uno suprima alguna de las dos cosas, entonces se acabó el conflicto, ¿sí? Una se subsume bajo la otra y ya está. Ese es el error, ¿no? Pero el rey representa ese principio de unidad, lo que va contra la disociación, ¿no? Y al mismo tiempo la subordinación de todo el orden temporal al orden eterno, de lo humano a lo divino, porque el rey recibe su autoridad ¿de quién? Y de Dios, claro. Y necesita del don de Dios para gobernar bien, ¿no? Que eso ya se lo entendían los antiguos paganos, ya, si no lo entendemos nosotros, ¿sí? Hesíodo dice que si Zeus no le comunica al príncipe el don del justo juicio y de la palabra buena, no puede haber orden en la polis. Claro. ¿Qué va a hacer? No puede. Esto tiene que ver además con dos principios de la fe cristiana, y con eso termino. El primero es el de Mateo 28, 18, me ha sido dada toda soberanía en cielos y tierra, dice el Señor, a los 11, ¿no?, cuando se les aparece en Galilea, final del Evangelio de Mateo. Mateo 28, el mandato apostólico, ¿sí? Después de decir eso, me ha sido dada toda soberanía, toda autoridad soberana, la palabra ahí es exusía. Suele traducir a veces potestad, autoridad, es la autoridad soberana, ¿no?, la que tiene el rey. Me ha sido dada toda soberanía en el cielo y en la tierra. Eso es de fe, ¿o no? ¿Cristo reina sobre cielos y tierra o no? Sí, Señor. No solo todo gobierno humano está subordinado al gobierno divino del mundo, sino que Dios ha querido que la plenitud de la creación sea el reino de Cristo. Cristo es rey en cielos y tierra. En la tierra también, Sí, Señor. ¿Y el orden civil no queda incluido en la tierra? Cristo no tiene que reinar así. ¿Y quién le pone ese límite? ¿La Biblia? La autoridad la que le constituye a los apóstoles es para enseñar, para gobernar y para sacramentar, para santificar en la iglesia. Muy bien, es la autoridad eclesiástica. Entonces la autoridad civil queda fuera del plan de Dios en Cristo. O sea que los cristianos no tienen que participar en la autoridad, en el asunto del gobierno de la cosa pública. ¿Es así? No parece que la Escritura sugiera eso de ninguna manera, y no es la praxis cristiana de 2000 años, ¿no? Más bien parece sugerir lo contrario, y por eso puse el otro texto de Pablo, la primera de los Corintios: todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Todo es vuestro, todo. Y leo el texto un poco más amplio, ¿no? Así que nadie ponga su gloria en hombres. Nadie ponga su gloria en hombres. Porque los corintios discutían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Nadie ponga su gloria en hombres, pues todas las cosas vuestras son, ya sea Pablo, ya Apolo, ya Cefas, ya sea el mundo, ya sea la vida, ya sea la muerte, ya las cosas presentes, ya las cosas venideras. Todo es vuestro. Pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Está hablando de todo, ¿no? Es una amplitud enorme esta. Siempre y cuando no pongamos la gloria en los hombres. Este textito así es un antídoto contra el concepto que empezamos a exponer de revolución y de constitución, ¿no? Así, es total.
Pero fíjense ustedes que, para terminar, ya me pasé, hoy me pasé. ¿Qué va a ser? Para entender esto teológicamente, que tiene un fundamento bíblico profundo, esta noción de la cristiandad y el régimen cristiano político, ¿no? Que se basa en la realeza de Cristo. No, ¿nosotros somos partícipes de esa realeza? No. Claro que sí. Somos partícipes de esa realeza y la tenemos que hacer presente en el mundo, ¿o no? Fíjense que el tema del régimen civil es propio del laico cristiano, ¿no? Y claro que sí. Pero así como hay un gobierno, una potestad de gobernar en la Iglesia comunicada por Cristo, a través del bautismo hay una potestad comunicada a los laicos. Y no solo a través del bautismo, también a través del matrimonio. Porque el matrimonio es la base de la vida social y ha sido elevado por Cristo a la condición de sacramento. Y la sociedad se hace de familias, ¿o no? Ahí ya está implícito también la responsabilidad civil del cristiano y su responsabilidad en el ordenamiento del gobierno civil. Porque la sociedad se hace de familias, ¿no? Termino con una cosa que ya te enlaza con la clase próxima. El rechazo de la intervención en la autoridad civil, como si fuese algo malo para un cristiano, es paralelo al rechazo del matrimonio en diversas herejías que se han dado a lo largo del tiempo. Empezando por los gnósticos del siglo II, que rechazaban tanto lo uno como lo otro. Siguiendo por los cátaros del siglo XII-XIII, que despreciaban el matrimonio y abominaban del gobierno civil y de la autoridad civil. No tenemos nada que hacer ahí, eso es contaminante, eso es impuro, eso es perverso. Los cristianos con eso no tenemos nada que ver. Fíjense usted qué cosa curiosa, ¿no? Y hoy día, más o menos, ¿no? Un régimen político sin cristianismo tiene que ser un régimen político sin matrimonio cristiano, ¿no? Claro, sí. Porque el matrimonio cristiano es la base de la sacramentalidad y de la sacralización del orden temporal. Claro. Es la raíz, es el principio, ¿no? Del que parte. Y la bendición de la gracia de Cristo tiene que abarcarlo todo, como dice acá Pablo, la bendición de la gracia tiene que abarcar el orden civil también, y claro que sí. Por eso, si bien no hay sacramento del gobierno, hay lo que podríamos llamar un sacramental, ¿no? La bendición de los gobernantes, su unción, su coronación, han sido siempre gestos rituales a la luz de la fe, gestos que no son sacramentos, pero que son sacramentales, porque participan del misterio sacramental de Cristo, ¿no? Que asume lo temporal al servicio de lo eterno. ¿Y cómo no se va a asumir el orden temporal, el orden civil, y el orden de lo justo, el orden de la ley para el bien común, ¿no? Muy bien. Con esto dejamos esta clase y la próxima ya pasaremos al tema de la familia y la economía, si Dios quiere. Hasta luego.